Interrogantes. Resurrección. Lo que nadie te explicaba, aquí te lo explicamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Interrogantes una vez más. Aquí estamos listos después de un buen tiempo fuera del aire, fuera de las redes sociales, un buen tiempo sin compartir de la palabra de Dios, sin compartir consejo, sin aclarar respuestas, pero aquí estamos una vez más, aquí en Interrogantes. Bueno, quédate aquí conmigo, mi nombre es Enrique Guzmán y estamos aquí para compartirte. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Y traigo el día de hoy un pequeño mensaje, posiblemente ya te lo sepas, pero posiblemente no. Estamos aquí para compartir, hablar un poquito acerca de la justicia de Dios, acerca un poco de por qué Dios permite ciertas cosas, ciertas circunstancias en la vida, ciertas cosas que nos pasan y que en ocasiones no entendemos. Vamos a estar hablando un poco de todo esto, así que quédate aquí, no te desconectes, no vayas al baño, estate al pendiente en este momento. Vamos a estar compartiendo un poco de la palabra de Dios y aclarando algunas dudas que algunos o puede ser que muchos tengan. ¿Por qué Dios permite ciertas circunstancias? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas que nos pasan que no son muy agradables? Primeramente, hablando de lo malo, ¿por qué es que nos pasan cosas malas? ¿Por qué es que nos pasan tantas cosas que en ocasiones creemos que en nuestra justicia humana no lo merecemos? Pero en realidad hay ciertas leyes espirituales que en ocasiones se rompen y es por eso que pasan ciertas cosas a nuestras vidas. Vamos a estar checando algunas cosas que son muy importantes. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías habla de algo muy importante. Acerca de lo que hay un poco en el corazón de Dios que nos expresa en Jeremías 9:24. Dice que en esto gloriece el hombre. Dice, en conocerme y en entenderme, dice Jehová, o sea, dice Dios. Entonces, tenemos que conocer de Dios, tenemos que saber qué le gusta a Dios, tenemos que saber qué es lo que lo puede mantener contento, qué es lo que lo puede mantener feliz, qué es lo que también lo puede poner triste, porque la Biblia habla que Dios es un Dios que siente. No es un ser humano como nosotros, pero somos imagen. Dice la palabra de Dios que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que Él también siente. Y porque Él también siente, hay muchas cosas, reglas y leyes que Él establece. Él establece para que nosotros no suframos, para que nosotros no pasemos adversidades, para que nosotros nos mantengamos en victoria y no en fracaso. Primeramente, una de las cosas que llevan mucho a la humanidad al fracaso, a la derrota, es el carácter, nuestra forma de ser, el conocimiento y sobre todo una relación, sobre todo la relación con Dios. La mayoría del mundo está fuera de la presencia de Dios. La mayoría de las personas no conocen de Dios. Le preguntas a cualquier persona, ¿conoces de Dios? Y algunos te van a decir que sí. Les puedes preguntar, ¿crees en Dios? Todos te van a decir que sí. Cualquier persona te va a decir que cree en Dios, pero no le creen a Dios, porque si le creyeran a Dios, estuvieran y vivieran una vida lo más recta que se puede. Si le creyeran a Dios, escudriñaran y entendieran, obedecieran e hicieran lo que Dios manda, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, todo aquello de lo que Dios en su momento le dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida
y pongo delante de ti la muerte. Y dijo, he aquí pongo de testigos a los cielos y la tierra como testigos. Si hacéis todas estas cosas buenas, los mandamientos, todas estas bendiciones caerán sobre ti. Pero si haces todas las cosas malas, todo lo que está en contra de los mandamientos, todas estas maldiciones te seguirán, dice, y te alcanzarán. Obviamente te van a destruir. Entonces, ¿por qué Dios permite la maldad? Bueno, hay muchas interrogantes y muchas ideologías el por qué existe la maldad, ¿no? Hay quienes dicen, si existe el bien, tiene que existir la maldad. Y en cierta manera es verdad. Ahora, ¿por qué es que existe el mal? ¿Por qué es que existe el mal? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Qué es lo que genera el mal? Bueno, primeramente, reiterando todo aquello que nos aparta de Dios. Todo aquello, nuestro carácter, nuestra forma de ser, falta de conocimiento y sobre todo, una falta de relación con Dios. Eso es lo que genera la maldad. Ahora, tenemos un adversario, el enemigo de las almas, ¿verdad? Que siempre está, no solamente él, sino todo su reino, tentándonos, tratando de distraernos, esforzándose porque la humanidad peque, porque la humanidad se distraiga, porque la humanidad se corrompa. Y hay ciertas leyes y ciertos estatutos, ciertos reglamentos de parte de Dios que nos habla que todo aquel que aborrece a Dios, dice que Dios visita la maldad de los hijos, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de aquellos que le aborrecen. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios de generaciones, un Dios de linaje. Siempre Dios trató y aún sigue todavía tratando de cuidar a su pueblo. No solamente el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, sino también nosotros como gentiles, todos los que no somos, del pueblo de Israel, que no somos judíos. Dios sigue teniendo cuidado para con nosotros también, porque Él sabe que hay corazones dispuestos. ¿Por qué Dios es injusto? Otra de las interrogantes y otra pregunta de las que muchos se hacen también. Y es necesario poner las cosas en la balanza. Reitero, si algo tiene Dios es de que es justo. Aquí la situación es de que el ser humano es el que es injusto. Y esa es una de las cosas que trae ignorancia también al ser humano. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios me permitió que me pasara esto otro? ¿Por qué Dios permite que pase todo esto en la humanidad? ¿Por qué Dios permite que haya tanto asesinato, tanta guerra, tanta injusticia, tanto robo, tanto el narcotráfico, drogas y puño de cosas, muchísimas cosas que acontecen en el mundo? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios es malo? Algunos argumentan por qué Dios permitía e incluso mandaba exterminar pueblos enteros, naciones enteras. Bueno, simplemente por la maldad. Tenemos una de las, de las historias, una de las historias muy pintorescas, Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por el pecado de inmoralidad, de sexualidad, porque era un pueblo inicuo, lleno de iniquidad, donde se practicaba todo tipo de aberración, todo tipo de pecados sexuales, donde ya no respetaban ni a los animales. Incluso dice la palabra de Dios que llegaron ciertos ángeles a la casa de un siervo de Dios y quisieron violar a los ángeles. Entonces la depravación dice que estaba a todo lo que daba. Y hoy en día, desgraciadamente, en algunos países y en algunos estados de ciertos países, todo
todo se está aumentando el pecado, igual como en Sodoma y Gomorra. Tuvo que ser destruido. Y hay muchos más pueblos que sacrificaban a sus propios hijos, que sacrificaban seres humanos, le sacaban el corazón. Aquí en México, los aztecas sacrificaban muchísima gente. Y en otros pueblos, de igual manera, se ejercía el pecado de muerte. Entonces podemos ver que Dios tenía que parar toda esa maldad. Tenía que erradicar todo aquello que mantenía en sufrimiento a aquellos que se esforzaban por ser justos, por tratar de vivir una vida justa, una vida íntegra, una vida sana y en libertad. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, hay algo muy especial que dice Dios, que Él pone de testigos a los cielos y la tierra. Y es cuando le da al pueblo los mandamientos, es cuando le dice al pueblo: he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú elige. Tenemos el libre albedrío que Dios nos dio. Nosotros tenemos el derecho y tenemos la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, qué es lo que queremos hacer con el prójimo, qué es lo que queremos hacer, ya sea bueno o sea malo. También en el libro de Salmos 37, dice: escoge pues tú. Dice que Dios ama la justicia. Dios ama la justicia. Dice: mas la desobediencia la aborrece. Que por nuestra maldad o por la maldad de las personas van a ser destruidas. Su propia maldad, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, que los matará. Su propia maldad. Creo que esa es una parte fundamental de la justicia de Dios. La justicia de Dios puede ser beneficiosa para aquellos que andan en rectitud, pero también puede ser dañina para aquellos que andan en maldad, aquellos que andan en desobediencia, aquellos que andan haciendo el mal, aquellos que andan rompiendo, infringiendo la ley. Entonces, la justicia es mala, pero para aquellos que andan haciendo maldad. Mas, sin embargo, la justicia es buena para aquellos que andan haciendo lo bueno. Tenemos que entender esa parte de la justicia y mucho más la parte de la justicia de Dios. La justicia, y más ahora en día, en estos tiempos, en estos días, hay mucha corrupción en todos los estratos sociales, pero en la justicia de Dios no hay corrupción, no hay doblez. Nadie se puede burlar de Dios, nadie. Dice la palabra de Dios: o pagan en esta vida o pagan en la otra. La mayoría también pagan aquí y pagan en la otra. En el libro de Números 14, 18, dice la palabra de Dios que de ningún modo dará Dios por inocente al culpable. Dios siempre va a estar con la balanza en la mano, siempre va a estar al pendiente. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están cubriendo y están siempre viendo los hechos de los seres humanos. De verdad que hay muchas cosas que no logramos entender. En ocasiones estamos acarreando maldiciones. En ocasiones puede que muchos acarreen maldiciones por causa de sus padres. En el libro de Éxodo habla de eso, ¿verdad? En los mandamientos lo dice muy claro, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. ¿De qué manera el ser humano aborrece a Dios? Simplemente ignorando los mandamientos, simplemente ignorando los decretos y los estatutos de Dios. De esa es la manera en la cual el ser humano aborrece a Dios. Así diga el ser humano que cree en Dios, que incluso personas religiosas cantan a Dios, dicen que aman a Dios, pero ¿qué hay con los hechos? ¿Qué
todo lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente, en tus sentimientos, en tus emociones? Dios escudriña, dice que Dios escudriña lo más profundo del corazón. Él lo conoce todo. Tenemos que entender que Dios jamás puede ser burlado. Tenemos que entender que todo lo que hagamos va a repercutir en el futuro, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras familias y en nuestra descendencia. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos sembrando en el día de hoy. ¿Qué fruto es que va a producir lo que estamos sembrando en el día de mañana? Tenemos que estar conscientes de todo eso. En el libro de Salmos 51, 17, dice lo siguiente también, que el corazón contrito y humillado dice que Dios no lo desprecia. Una de las maneras también, el cual genera mucha maldad, es el orgullo en las personas, la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Pero dice Dios, si te humillas con un corazón contrito y humillado, yo no te echo fuera, dice Dios. Y es una de las cosas que muy pocos quieren humillarse delante de Dios. Muy pocos aceptan humillarse delante de Dios. Dios mío, no puedo con esto, ayúdame, Señor. Clamar a Dios, orarle a Dios, esforzarnos. Tenemos que entender que nosotros necesitamos de Dios. De una manera o de otra necesitamos de Dios. Hay muchos que tienen muchas posesiones, ricos, millonarios, billonarios, pero les hace falta la presencia de Dios. ¿Por qué? Mantienen en cierto momento y en cierto nivel el cuerpo humano satisfecho y posiblemente un poco el alma, pero el espíritu, nuestro espíritu, necesita de Dios, necesita de la presencia de Dios, necesita del Espíritu de Dios, que es el que vivifica nuestro espíritu. Necesitamos entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Necesitamos entender que tenemos a un enemigo o a muchos enemigos que quieren acarrear nuestra alma al infierno, que quieren destruir nuestra vida. Tenemos que entender que necesitamos de Dios. Tenemos que entender que necesitamos cambiar de mentalidad, que necesitamos cambiar nuestro carácter, que necesitamos cambiar nuestra forma de ser. No es fácil, es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. No es fácil, pero podemos lograrlo si nos acercamos a Dios. Muchas de las personas quieren todo a lo rápido, quieren todo a lo fácil, pero tenemos que entender que todo aquello que es valioso tiene un precio alto. Tenemos que entender que todo aquello que va a ser bueno para nosotros tiene un precio, tiene un costo. Y no estoy hablando nada más de dinero, estoy hablando de esfuerzo, estoy hablando de negarse a uno mismo al pecado, de negarse a uno mismo a hacer cosas que en el futuro pueden destruirnos, que en el futuro puede hacernos daño, que en el futuro puede hacer daño a nuestra generación, a nuestro linaje, a nuestra descendencia, a nuestras familias. Tenemos que entender todas esas cosas. Una de las cosas que quiero que quede bien claro y quiero que no se te olvide es que de Dios nadie se burla. Muchos piensan que pueden burlarse de Dios, pero no es así, y mucho menos en este tiempo. Todo aquel que supuestamente ha hecho muchas cosas ilícitas y no le ha pasado nada, no es porque Dios no pueda hacer justicia, sino porque Dios, en su infinito amor y misericordia, envió a Jesucristo a morir, a entregar su vida por nosotros, derramar su sangre en la cruz para redimirnos, para que tuviéramos perdón de pecados. Y gracias a Cristo, Dios tiene paciencia para con muchos. Pero la Biblia dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no porque sea lento quiere decir que no va a llegar a su destino. Cuando Dios ejerce justicia,
ejerce con brazo fuerte, dice la palabra de Dios, ejerce justicia de una manera que, aunque pasen muchas cosas, Dios siempre va a obrar. Mas sin embargo, cuando Dios tiene misericordia, pueden ir muchos en un camión, en un avión. Se puede estrellar el avión, se puede desbarrancar, se puede voltear el camión, pero si Dios tuvo misericordia de uno, ese uno va a salir ileso. Mas sin embargo, todo aquel que ejerce la maldad, y si Dios ya ejecutó, si Dios ya mandó y selló que tal persona tiene que pagar, entonces por más que se esconda, le va a llegar la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que el rey Acab, uno de los reyes, uno de los peores reyes de Israel, quiso engañar a los enemigos. Dice la palabra de Dios que invitó a unos reyes, uno de ellos fue Josafat, y dice que le dio su armadura, su vestimenta al rey Josafat, y la de rey Josafat se la puso él para engañar al enemigo. Entonces, posiblemente estaba tratando de engañar al enemigo, pero delante de Dios no podía engañar a Dios. Así que dice la palabra de Dios que un soldado tensó su arco, disparó la saeta al aire sin saber, pero el juicio de Dios ya estaba escrito. Entonces la saeta se introdujo por una de las aberturas de la armadura y dice que lo hirió y fue gravemente herido y murió. Entonces, yo he visto la justicia de Dios de muchas maneras. Entonces, tenemos que entender que tenemos que buscar de Dios. Tenemos que entender que todo lo que hagamos va a repercutir en el futuro. Tenemos que entender todas esas partes. Así que no digas que Dios es malo, no digas que Dios es injusto, no digas que Dios no te entiende, que Dios no te comprende. Dios te entiende, Dios te comprende, Dios es justo y Dios es verdadero. Él ejerce justicia con cada uno y con cada persona. En ocasiones puede que estemos pasando circunstancias adversas, pero Dios tiene un propósito siempre para todas las cosas. Posiblemente Dios nos esté guardando de algo peor, o posiblemente Dios esté permitiendo ese pequeño quebranto, ese pequeño dolor, esos pequeños problemas para guardarte de unos más grandes, para guardarte de un peligro que viene más grande, para guardarte, o posiblemente esté probando tu vida, o posiblemente esté procesando tu vida para que entiendas ciertas cosas, para que entiendas a otros, para que puedas entender a otros, para que puedas ayudar a otros. Entonces te dejo con esta palabra. Espero que haya tocado tu vida, haya tocado tu corazón. Y recuerda, Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dice que Dios no lo desprecia. Ahí donde quiera que te encuentres, arrodíllate cuando tengas alguna circunstancia adversa, algún problema que no puedes resolver, que nadie te tiende la mano para ayudarte. Busca de Dios. Él siempre va a estar ahí para escucharte, para entenderte. Hazlo de todo tu corazón y verás que Dios empezará a hacer la obra en tu vida. En esta vida hay muchas circunstancias adversas, hay muchas adversidades, hay mucho peligro, hay mucho de todo, pero aquí estamos para aprender. Estamos aquí para aprender de la vida, para aprender de Dios, para aprender de su palabra. ¿Y qué más? Si tenemos la cobertura de Dios, si tenemos la ayuda de Dios, todo será más ligero. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo, que es ligero. Cuando hablamos o habla la palabra de Dios de un yugo, está hablando de un direccionamiento. Cuando le ponían los yugos a los bueyes, era para en cierto momento direccionarlos. Cuando estaban trabajando, haciendo los surcos, entonces
Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice la palabra de Dios. Llevarla. Entonces, busca de Dios. Si quieres entender el por qué Dios, en tu ideología es malo, ponte a leer la palabra de Dios. Vas a entender las cosas. Ponte a examinar por qué las personas hacen una cosa y por qué las personas hacen otra. Y llegarás a entender el por qué Dios permite hacer unas cosas y por qué Dios permite otras. Porque Dios ejerce justicia más rápido y en otras circunstancias o asuntos ejerce justicia más tarde. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Te dejo con esta palabra. Espero haya tocado tu vida y tu corazón. Y te invito a que dejes tu comentario, a que dejes allí tu interrogante, tus preguntas. Estamos aquí para hablar de todo. Estamos aquí para hablar de todo aquello que tengas duda y que no te lo han podido, que no te han dado una respuesta eficaz, directa. Estamos aquí para compartir y dar claridad a tus preguntas. Así que síguenos por las redes sociales, por TikTok, por Instagram, Facebook y YouTube. Interrogantes Resurrección, Interrogantes EGB. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para la próxima.